Que Dios les bendiga muchísimo, hermanos, que Dios les bendiga en gran manera. Siempre es un privilegio, siempre es una bendición poder llegar a todos ustedes con el mensaje que nos da la Biblia. Es de mucha alegría poder abrir la palabra de Dios y encontrar un mensaje precioso para nuestras vidas. Dios siempre nos da ese mensaje maravilloso del Evangelio y es el mensaje que salva, el mensaje que da vida, el mensaje que consuela, el mensaje que da mucha paz. Y bueno, siempre nos da mucha alegría tener la gran bendición de orar también por ustedes. Por eso también nos gozamos al clamar a Dios buscando esa bendición, esa solución, esa respuesta que nuestra vida necesita y que Dios la concede como respuesta a nuestras oraciones. Que todos ustedes reciban gracia. Y vamos a la palabra, hermanos. Vamos a la palabra. Hemos estado hablando sobre el crecimiento cristiano, sobre el crecimiento en la vida cristiana, sobre la madurez cristiana. Y hermanos, nuestro crecimiento en la vida cristiana debe ser consciente y constante. Conscientes, primero porque debemos buscar ese crecimiento. Debemos tener esa intención, ese anhelo, ese propósito. Debemos ser conscientes de la necesidad de crecer, pero también debemos ser conscientes de que estamos creciendo. Y luego constante. ¿Por qué constante? Porque esto debe ser siempre. No podemos llegar a la conclusión que ya todo está hecho, que ya todo está logrado, que no necesitamos más. No podemos llegar a esa conclusión. Al contrario, la conclusión debe ser esta: necesito más, necesito más, necesito más, y por lo mismo constantemente debemos estar creciendo. Si lo hacemos así, entonces vamos a disfrutar precisamente un crecimiento constante, un crecimiento progresivo, y cada día vamos a ir experimentando más los frutos de ese crecimiento. Hoy quiero que veamos dos cosas. Lo primero es que este crecimiento consciente y constante en la vida cristiana consiste en revestirnos más de Cristo. En otras palabras, este crecimiento consiste en que Cristo sea más manifestado en nuestras vidas. Por lo mismo, Cristo va a ser más visible en nuestros hábitos, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. Cristo va a ser más visible ante las personas. Y esto es bueno porque no solamente disfrutaremos de Cristo, sino que también seremos testigos de Cristo. Porque precisamente como Cristo es la luz, Él alumbra en nosotros y nos hace así ser hijos de la luz, porque Él está en nosotros. Y se hace visible cada vez que se manifiesta más en nuestras vidas. Entonces, hay que revestirnos más y más de Cristo para que entonces de esa manera Cristo sea más visible, más manifiesto, pero esto sirve para vencer más y más nuestro yo. En otras palabras, hay que despojarnos de nuestro yo para vestirnos de Cristo. En otras palabras, el ropaje viejo hay que quitarlo y hay que ponernos esa vestidura nueva. El ropaje viejo equivale a la naturaleza caída de Adán y de Eva. El ropaje viejo tiene que ver con el pecado, con aquello que todavía nos afecta, con aquello que todavía nos daña. Y cuando Cristo se hace presente, entonces vamos creciendo en esa nueva vida, en esa vida que nos da Cristo, la vida cristiana, la vida como hijos de Dios.
En Romanos capítulo 7 está la palabra, versos 16 al 25, en la traducción lenguaje actual. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Oigan bien esto. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. El apóstol Pablo habla de la condición espiritual de las personas, que aunque quieran hacer lo bueno, terminan haciendo lo malo, y eso es producto del pecado que mora en el ser humano. El apóstol Pablo habla de la naturaleza caída que gobierna la voluntad, el deseo, que gobierna todo en el ser humano. Versículo 18. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque se imponen en nosotros los deseos, se impone nuestra voluntad, y todo esto afectado por el pecado nos lleva a hacer lo malo. Ahora, ya estamos en Cristo, esta naturaleza vieja ya no nos gobierna como tal porque tenemos una nueva naturaleza. Sin embargo, con esa nueva naturaleza, en esa nueva naturaleza que es Cristo, todos los días luchamos contra la vieja naturaleza que todavía se manifiesta. Ya no nos gobierna, pero se manifiesta. Hermanos, ya no dependemos de esa naturaleza caída, pecaminosa, pero se manifiesta. Ahora, veamos la diferencia. Una cosa es no tener la nueva naturaleza en Cristo y estar bajo el gobierno de la naturaleza corrompida, a tener ahora una nueva naturaleza y ya somos libres de la vieja naturaleza y ahora nuestra vida es conforme a la imagen y semejanza de Dios por medio de Cristo. Pero, aunque no nos gobierna el viejo hombre, la vieja naturaleza todavía se manifiesta. Se manifiesta. Por lo tanto, luchamos todavía contra esta vieja naturaleza. Versículo 19. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Porque tal vez uno tenga buenas intenciones y quiere hacer lo bueno, pero resulta que no se puede. Termina dominando el pecado. O alguien puede querer hacer lo bueno y hace lo que según es bueno para él o para ella, pero incluso eso que aparentemente era bueno termina siendo malo. Por eso se necesita a Cristo en nuestras vidas. Versículo 20. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Por eso decimos, hermanos, que por el pecado de Adán todos pecamos y todos somos pecadores. Somos pecadores porque heredamos ese pecado y todos pecamos por ese pecado que heredamos. El pecado de Adán y de Eva produce pecado en nosotros porque es una naturaleza y eso no puede ceder sino solo con Cristo. Solo cuando Cristo se hace presente en nuestras vidas. Versículo 21 y 22. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. ¿Qué puede hacer uno? Solo lo malo. No se puede hacer lo bueno. Y por eso Romanos capítulo 3 dice también que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera un justo. En lo profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Versículo 25. Y también el verso 24. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios,
pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Vean la respuesta. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Y él está hablando ya en un presente continuo. Me ha librado. Está liberado y será liberado de manera constante, de manera progresiva. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo habla así, hermanos? Habla así para que uno pueda entender cómo es la vida de un incrédulo, cómo es la vida de una persona sin Cristo. Está gobernada por lo malo y tal vez hoy se despertó con la intención de ser la mejor persona del mundo y terminó siendo la peor persona del mundo. Tal vez tenía buenos planes, buenos propósitos y terminó haciendo todo lo malo. ¿Por qué? Porque el pecado gobierna al ser humano. Aquí está claro. ¿Y quién puede liberar al ser humano de ese estado espiritual? La respuesta es solo Jesucristo. Porque en Jesucristo hay perdón de pecados, la culpa es quitada, pero además hay un nuevo comienzo, hay una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un nuevo nacimiento, hay una nueva criatura, hay una nueva creación. Y esa vieja naturaleza quedó en el pasado, ya no nos gobierna. Pero el punto, hermanos, aquí, hablando de nuestra madurez cristiana, hablando de nuestro crecimiento cristiano, el punto es que nosotros todavía luchamos contra esta naturaleza caída. No nos gobierna, pero luchamos porque todavía se manifiesta. Nuestro yo se manifiesta. No siempre nuestros deseos son buenos. No siempre nuestras acciones son buenas. No siempre nuestra conducta es buena. Luchamos todos los días en contra de la manifestación del viejo hombre. Por eso vean lo que dice Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo es nuestra justicia. ¿Quién es nuestra santidad? Cristo es nuestra santidad. Entonces nosotros creemos en Jesucristo, nuestra culpa es quitada, somos justificados por medio de Cristo, pero además somos preparados, transformados, regenerados. Crecemos en Cristo para hacer obras justas, pero no son nuestras obras justas las que nos salvan. Nos salva la obra de Cristo. Y como resultado de ser salvos en Cristo por su justicia, entonces nosotros mostramos obras de justicia y obras de santidad. Esta es la gran diferencia entre nuestra justicia y nuestra santidad para salvación, o nuestra justicia y nuestra santidad porque ya somos salvos en Cristo. Y tenemos que entenderlo así. Ya somos salvos en Cristo, por la justicia de Cristo, por la santidad de Cristo. Entonces, mi justicia y mi santidad solo es resultado de lo que Cristo ya ha hecho en mi vida. Ya me salvó y Cristo se está manifestando en mí. Cuanto más me revisto de Cristo, cuanto más me aferro a Él, cuanto más lo disfruto en mi vida, cuanto más lo hago presente en mi vida, al confesarlo, al conocerlo y al agarrarlo por medio de la fe, entonces mi vida manifiesta frutos de justicia y frutos de santidad.
En Primera de Juan, capítulo 3, verso 9 al 10. Está muy claro, hermanos, cómo es Cristo en nosotros, haciéndonos diferentes. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero esto se refiere a que ya no pecamos como esclavos del pecado, porque ciertamente fallamos. Y si esto entonces dijera así, refiriéndose a la conducta nuestra, entonces estaríamos en serios problemas, porque todavía nos equivocamos, porque todavía fallamos. Pero todo el que es nacido de Dios, obviamente, y tiene la naturaleza de Dios, porque tiene a Cristo, porque tiene la simiente de Dios, el que tiene la imagen de Dios en su vida, ya no puede ser gobernado por el pecado. Ya no practica el pecado como hijo del diablo, porque ya es libre, ya nació de nuevo. Hay una imagen nueva, una naturaleza nueva. La simiente de Dios es la naturaleza de Cristo en nosotros. Y vean el ejemplo en lo práctico. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si ya hemos recibido la justicia de Cristo, si Dios nos ha quitado la culpa por medio de la obra de Cristo y es que nosotros creímos en Él, entonces ahora como justos manifestamos obras justas. Y además de eso, amamos a nuestro hermano, amamos a nuestro prójimo. O sea, hay un cambio en nosotros. Y veamos esto, hermanos, a medida que disfrutamos la justicia de Cristo. El hecho de decir, Cristo ya murió por mí. El hecho de confiar en la muerte de Cristo. Hermanos, el hecho de conocer bíblicamente el mensaje del Evangelio. El hecho de poder ver la cruz de Cristo, eso es bendición para nosotros. Y por eso comenzamos a manifestar obras de justicia, porque Cristo se hace más y más presente en nosotros. Comenzamos a vencer el deseo del pecado en nosotros, con la presencia de Cristo, y entonces crecemos en santidad, en esa santidad progresiva, en donde comenzamos a cambiar. Y yo creo que todos nosotros somos conscientes de los cambios que genera el Evangelio en nosotros, de los cambios que experimentamos a menudo en nuestras vidas, precisamente por Cristo. Número 2, hermanos, hay una enseñanza número 2. Necesitamos el poder de la palabra del Evangelio en nuestras vidas. O sea, ¿cómo crecemos cristianamente? ¿Cómo podemos crecer cristianamente? Bueno, hay que revestirnos más y más de Cristo para vencer nuestro yo, número 1. Y número 2, necesitamos el poder de la palabra del Evangelio en nuestras vidas. Esto quiere decir que de manera práctica nosotros necesitamos estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia, encontrarnos con el Evangelio en la Biblia. Esto significa, hermanos, que nosotros necesitamos estar atentos al mensaje del Evangelio, porque la Biblia lleva a nuestro ser la palabra del Evangelio, y esa palabra del Evangelio obra en nosotros. Y esto entonces es la bendición que necesitamos para crecer, para madurar. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Debemos considerar el Evangelio
para estudiarlo, para conocer más a Cristo. Necesitamos el Evangelio para proclamarlo. El que no se avergüenza del Evangelio sabe que en el Evangelio tiene la respuesta de Dios. El que no se avergüenza del Evangelio permanece aferrado a esa palabra. El que no se avergüenza del Evangelio lo comparte. Y en el Evangelio se revela Cristo, se revela la justicia de Dios. O sea, se revela el modo en el que el ser humano es reconciliado con Dios. Se revela cómo el ser humano puede ser libre de la condenación, de la maldición. Y cuando eso se graba en nosotros, cuando eso toma lugar en nosotros, es cuando, hermanos, disfrutamos de verdad, en convicción, en fe. Vivimos por fe y creemos en Cristo y le creemos a Cristo, y al aferrarnos a esa palabra, comenzamos a disfrutar las bendiciones del Evangelio en nuestras vidas. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra la que llega a lo más profundo de nosotros, al alma, al espíritu, a las coyunturas, a los tuétanos. Lo que está diciendo la Biblia es que el mensaje del Evangelio definitivamente llega a nuestro ser, a donde nada ni nadie más puede llegar, y genera un cambio desde lo más íntimo de nuestro ser. Nos cambia desde adentro. Por eso trata con los pensamientos, trata con la mente, trata con el corazón. Lo que no podemos cambiar nosotros lo cambia el Evangelio. Lo que no podemos lograr nosotros lo logra el Evangelio. Por eso necesitamos el poder de la palabra, el poder del Evangelio obrando en nuestras vidas. Y algo práctico, hermanos, es meternos a la palabra, estudiar la palabra, como lo hacemos ahora. Tenemos un espacio, tenemos un tiempo para estar en la palabra, y creemos que esa palabra toma lugar en nosotros y es de bendición, es de gran bendición esa palabra. Y esto entonces hay que tomarlo en cuenta para que nuestra vida esté muy bien. La palabra obra porque está viva, es un mensaje vivo, pero no solamente como vivo y obra y ya, sino que obra de manera eficaz. El Evangelio hace lo que tiene que hacer. La palabra no vuelve vacía, la palabra cumple con su propósito. Por eso, estimado hermano, estimada hermana, debes tomar la palabra, debes mantenerte en la palabra, debes apreciar la palabra, debes recibir con mansedumbre el mensaje de la Biblia. Debes convertirte en una hacedora, en un hacedor de la palabra. Toma el Evangelio y entonces tu vida será muy bendecida porque vas a crecer cristianamente. Por último, en Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a crecer en esto de ser santos, agradables a Dios, de presentarnos a Dios en todo nuestro ser y hacer, como quien se ofrenda, como quien es un culto que agrada a Dios, que glorifica a Dios? Esto es a medida que nosotros nos dejamos guiar por la palabra. No nos dejamos llevar por la corriente del mundo. No, al contrario. Despreciamos esa corriente del mundo, ese estilo de vida, esa forma de vivir, la despreciamos y entonces
aprendemos a vivir conforme a la voluntad de Dios cuando nuestra vida va siendo renovada, cuando vamos siendo cada vez más nuevos, conforme a la naturaleza nueva de Cristo. Cristo se va manifestando más y más en nosotros y la palabra nos ayuda porque es la palabra la que renueva, como hemos dicho, nuestra mente. Trata con nuestra mente, trata con nuestro ser de tal manera que nuestra vida se conforma a la voluntad que agrada a Dios. Se adapta al deseo de Dios. Y es como cada día podemos disfrutar de ese crecimiento espiritual. Así que nuestro crecimiento en la vida cristiana debe ser consciente y constante. Consciente porque, debo decir, necesito crecer. Y además, consciente porque voy viendo mi crecimiento. Y constante porque es permanente. Y hay que hacer dos cosas. Hay que revestirnos más de Cristo para vencer nuestro yo. O sea, que se manifieste más la nueva naturaleza para destruir la vieja naturaleza. Y número dos, necesitamos el poder de la palabra, el poder del evangelio obrando en nuestras vidas.